Hola, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Buenas tardes para ustedes. Bueno, gracias por su tiempo, profe, es muy amable ante todo. Y es inevitable no preguntarle en este comienzo, antes de profundizar en la cuestión actual, sobre el tema de la semana, ¿no? En materia periodística y judicial, que tiene que ver con el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Usted que ha sido tan cercano a él y que ha estado en los momentos más difíciles, pero también en los buenos. Bueno, en la actualidad siguen apareciendo imágenes, testimonios, audios que muestran cómo fueron los últimos días del 10. Bueno, ¿cómo está viendo toda esta situación? ¿Qué siente al enterarse lo que ocurría en el entorno de Diego en ese momento? No, bueno, en realidad no tengo mucho para decir porque no conozco absolutamente a nadie de quienes fueron los últimos compañeros de Diego, que además era la gente que Diego quería que estuviera con él, ¿cierto? Entonces yo digo de que es una costumbre bastante arraigada en muchos argentinos en hablar sin tener un profundo conocimiento y uno entonces se manejan por la emoción y condenan o absuelven a gusto y piacere. Yo no puedo caer en eso. Para eso está la justicia y bien está que así sea. Entonces, simplemente esperando que cuando si llega a las conclusiones finales, si hay culpas, bueno, que cada uno pague con todo el peso de la ley. Pero era como estaba hablando hace un rato con amigos, y si alguno de ellos es inocente, ¿cómo hace después para reinsertarse en la sociedad cuando ya una buena parte de ella lo hizo culpable sin tener absolutamente ninguna prueba? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo estuve con él Diego en definitiva era otra persona, después ya su última época era un poco lo que quedaba de él, ¿no? Lo que la droga, esa adicción brutal él había hecho, manejando un poco sus reacciones, su emocionalidad, era completamente distinto. Por eso yo no sinceramente no puedo, en ese sentido sería deshonesto intelectualmente si arriesgo una opinión definitiva. Porque te repito, para eso está la justicia que ahora, inexplicablemente después de tanto tiempo, porque la justicia en Argentina sigue andando a lomo de una tortuga, bueno, ha llegado este momento y esperemos que tengan la lucidez y la nobleza que se necesita en estos casos, pero yo te digo, sin ánimo de revancha, sino de justicia. Profe, ¿cree que el Mundial 94 y lo que ha pasado ha sido un antes y un después o un quiebre en la carrera de Diego? No, el verdadero quiebre en la carrera de Diego fue el inicio de su adicción. Después todo lo otro formó parte del devenir, pero por eso que esto también sirva a todos aquellos padres o chicos, adolescentes que estén escuchando, que sepan que como en algún momento Diego lo dijo, ¿qué jugador hubiera sido si no hubiera sido por la cocaína? Entonces, aunque ellos no lleguen a ser jugadores de fútbol, seguramente van a poder ser una persona distinta y mejor si no caen en los tentáculos de la adicción. Por eso se tienen que preparar y por eso también tiene que haber programas que les enseñen sin eufemismo que es verdaderamente una adicción a la droga, ¿no? Profe, usted habló en una nota hace unos días atrás y hablaba de lo importante de manejar o entender también a los chicos o a los nuevos o a los futbolistas de la actualidad, mejor dicho, la parte emocional, ¿no? De saber todo lo que ocurre, de entender también qué hay detrás del jugador propiamente dicho. Sí, creo que es decisivo, ¿no? Yo digo de que todos aquellos que estamos a cargo de, de chicos en edad formativa, tenemos que tener muchísimo cuidado y estar muy preparados, porque cuando un padre nos delega la responsabilidad de hacernos cargo, nos está legando también el tesoro más increíble y más hermoso que la vida te puede regalar, que es un hijo. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a repetir? Lo que dicen los miserables de los medios, sobre todo acá en Buenos Aires, estos tipos que lo disfrazan de saco y corbata para hacerlo más creíble y que después dicen las cosas que dicen, que el segundo no existe, que hay que ganar de cualquier manera, porque si hay que ganar de cualquier manera, hay que vivir de cualquier manera. Y yo no quiero vivir de cualquier manera porque así la está pasando la sociedad argentina, que parece que se ha hecho carne de eso, ¿no? El vivir de cualquier manera. Y lo dicen ellos, que viven de cualquier manera, que ante todo son miserables y sumisos del poder, que les hace decir y hacer lo que el poder quiere. Entonces yo creo que no, que con cada uno de los chicos con los que nos toque actuar, tenemos que invertir mucho tiempo, sobre todo para educarlos, porque entrenar para mí
sigue siendo fundamentalmente educar. Me llama la atención y coincido con esto que usted decía recién, esto de que estamos en una sociedad, y más en el mundo del fútbol, que se dice ganar como sea o llegar a tal objetivo como sea. ¿Cree que el argentino se acostumbró justamente a esto y que hoy, por qué no, para llevarlo al plano institucional o deportivo en el análisis, las competiciones se han terminado convirtiendo en esta frase? Sí, sí, yo creo que, bueno, pero hace tiempo, ¿no? Porque en ese sentido, yo recuerdo que, de haber leído o haber aprendido que hace más de un siglo, bastante más de un siglo, Karl Marx dijo que el sistema utilizaba a la religión como opio de los pueblos, ¿no? Para atontarla, para domesticarla. Y hoy creo que con la pérdida de esa hegemonía que en aquel tiempo tenía la religión, hoy el sistema que siempre busca argumentos para dominar a las masas la ha encontrado en el fútbol, ¿no? Para frivolizarnos, para seguir haciéndonos rivales, porque si sos de uno tenés que odiar al otro, porque si no sos de nadie te dicen que no tenés sangre. Entonces es muy complejo. Yo creo que es un problema que tendrían que ayudar los mecanismos del Estado a resolver para volver a las fuentes, para recuperar un pasado que nos hizo conocido, reconocido, admirado, emulado y hasta envidiado muchas veces, ¿no? Y hoy hemos caído en este desastre del que ya César Menotti había más o menos anunciado o denunciado hace más de 2 o 3 décadas, ¿no? Que se estaba viendo un paulatino descenso, un paulatino deterioro en las costumbres, en los valores de la sociedad y sobre todo en el fútbol, ¿no? Entonces, si el fútbol no sirve para hacerte feliz, si no sirve como argumento cultural y formativo para hacerte mejor mañana que hoy, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Una frase que se instaló mucho en el último tiempo fue: el fútbol se vive como si fuera lo último. Termina siendo hasta catastrófico en la actualidad un resultado negativo para aquel que es fanático de un equipo. Acá la gente constantemente está con la vara alta diciendo, pensando que vos como árbitro de por sí ya lo vas a perjudicar. ¿Cree que esto interfiere en el desarrollo de un buen fútbol en Argentina, por ejemplo? Pero por supuesto, además yo creo que el que desconfía del otro es porque no cree en sí mismo. Yo sí desconfío, con qué razón, o mejor, con qué profundo conocimiento puedo desconfiar de alguien si no lo conozco. Simplemente porque, te repito, mientras nos sigamos manejando con la emoción, mientras no seamos capaces de controlarla, ¿no? Entonces, si no crees en el otro, entonces esta sociedad ya realmente está perdida. Ahora, que se pueden equivocar, y sí, a ver, de todos esos que hablan y saben tanto, ¿por qué no se hacen cargo ellos de ponerse un pantalón corto, un silbato en la boca y vayan a dirigir un partido de fútbol, sobre todo en Argentina, con lo que eso significa, ¿no? Entonces, porque yo digo, a esos que le exigen tanto a los demás, a los árbitros y a los jugadores de fútbol, si se exigieran tanto a ellos mismos en cada cosa que hacen de su vida, esto por lo menos sería Noruega, y ni siquiera es la Argentina que yo alguna vez conocí, ¿no? Preguntarle cómo ve la actualidad hoy del fútbol argentino, las competiciones, el formato, este torneo apertura, este torneo clausura, la Copa de la No, es Liga que todo un aparece de desastre, por mirá, medio. ¿Cómo lo está cortemos viendo en la actualidad y camino, cuál es su visión? cortemos camino, es todo un desastre, desde la organización y desde todo aquello que rodea al fútbol, que en algún momento, como decía Menotti, era una maravillosa excusa para ser feliz, para ayudarte a ser mañana mejor que hoy, para fomentar y desarrollar valores que son imprescindibles para la vida social, el deporte y el fútbol en especial representaba eso. Y hoy ya no, ¿por qué? Pues bueno, porque también, como dijo César, cuando la pelota saltó de los campos de juego a los escritorios de quienes empezaron a usufructuar y a instrumentalizar al fútbol y a los futbolistas, bueno, hoy terminamos en esto, en que todo está bajo sospecha, como decíamos recién, y sin razones aparentes, en organizaciones de calendario que atentan también contra la salud del jugador de fútbol, y es extraño que los médicos de los planteles nunca dicen nada, porque eso sí me llama la atención. Hay cantidad de lesionados, se juega en condiciones que realmente atentan contra la salud del deportista, y los médicos, no hay un solo médico de ningún plantel de fútbol argentino que tenga, ¿para qué estudiaron tanto? ¿Para callarse la boca?
¿no? ¿Por qué Entonces, cree para que ser pasa eso? ¿Por qué cómplices cree de que un no se animan sistema, a hablar? porque todos quieren estar, porque de alguna manera, qué sé yo, no han superado la fase de deslumbramiento que le produce estar en un equipo de fútbol, para que los clientes sepan que como están bueno, ellos puedan a lo mejor tener el consultorio repleto, pero es una muy mala manera de entender. Ellos también tendrían que salir a defender el principal capital que tiene el fútbol, que son los futbolistas, ¿no? Sin embargo, no, para no arriesgar su lugar, entonces prefieren no decir nada, ¿no? Entonces, el que se calla la boca, después no se puede quejar de todo lo que está pasando al fútbol y a la sociedad. Profe, bueno, justamente llama la atención esto, ¿no? Bueno, hay muchos casos de lesiones que han sido constantes, a pesar Sí, del periodo de recuperación que ya pasó un jugador. Bueno, hoy el caso es en Boca, por ejemplo, el caso Lema, que venía de una lesión y un entrenamiento a punto de volver a las canchas titular, o por lo menos a ejercer o a trabajar con la primera división, se lesiona y termina perdiéndose ya un buen tiempo. Digo, ¿qué cree que está fallando la técnica? ¿Está fallando las formas? ¿Dónde cree que está por allí el punto débil en esto? sí, yo creo que son un cúmulo de razones, habría que entender en profundidad, porque también sería, yo no puedo hablar cuando no conozco, no presencio ni sé de qué se trata la preparación del futbolista, pero hoy creo que se sigue exagerando porque todo el mundo tiene miedo, porque hay mucho desconocimiento de los factores biológicos y psicológicos o emocionales que un jugador de fútbol tiene que soportar en la sociedad de hoy, el altísimo grado de estrés y además sistemas de entrenamiento que se parecen mucho más a la preparación de atletas que de futbolistas, ¿no? Entonces, calendarios que obligan a jugar de manera continua, que no da tiempo a la recuperación ni física ni psicológica. Bueno, pero por eso, si quienes están a cargo de dirigir los destinos del fútbol argentino siguen pensando más en el negocio, mientras al Estado le interese que el fútbol siga estupidizando a la gente, que sea el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas, porque en Argentina sí, muy bien. En Argentina hay muchos que dicen somos campeones del mundo. A mí me llama la atención, porque campeones del mundo son los jugadores del plantel y nada más. Sin embargo, hacen propia esa condición, pero mientras eso pasa, en un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, padecemos casi el 12,2 de mortalidad infantil por cada 1.000 chicos nacidos vivos y de eso nadie habla, ¿no? Que haya empresas extranjeras, multinacionales que están robando las riquezas del suelo y nadie dice nada porque mañana juega aquello Racing Independiente. Esto es una cosa que han logrado su propósito, ¿no? De darle al fútbol una importancia que para mí sinceramente no tiene, más allá de lo que siempre pensé, de acuerdo con César, de que para mí sigue siendo un argumento fantástico para ayudarnos a ser mejores, ¿no? Pero eso parece que ha quedado en el halcón de los recuerdos. Independientemente, ¿no?, de esta situación, de lo económico, de todo lo oscuro que rodea al fútbol argentino, le pregunto sobre lo deportivo. Para usted, ¿cuál hoy es el mejor equipo de fútbol argentino que ante tanta adversidad hoy se destaca? Digo, ¿ve algún desarrollo por ahí físico, técnico en algún plantel que diga, bueno, se asemeja un poco a lo que debería ser la actualidad de nuestro fútbol? No te lo podría decir porque no miro fútbol. No miro fútbol porque ya me cansé. Yo no quiero ser oveja del rebaño, y mucho menos pagar para ver fútbol. El fútbol es una construcción cultural de la clase popular y resulta que ahora los inventores tienen que pagar por el invento. Estábamos hablando con unos amigos ahora de que las entradas, el precio de las entradas para ver a la selección es realmente obsceno. ¿Cómo se permite? ¿Cómo el Estado mismo puede permitir que hagan lo que quieran y que cobren lo que han transformado el fútbol en un deporte elitista? Y yo sacaba la cuenta de que las entradas son más caras que aquellas que se ponen a la venta para ver la final del Campeonato Argentino Abierto de Polo, donde viene gente de todo el mundo, pero es un deporte que es absolutamente elitista, porque por cada polista que hay en Argentina debe haber unos 10 o 15 mil jugadores de fútbol. Y sin embargo, hasta se da el caso de que ninguno de los jugadores de la selección, que son todos emergentes de familias humildes, que si no hubieran sido ellos buenos jugadores, ni ellos ni su familia hubieran podido ir a ver la selección. Nadie dice nada como para oponerse y decir, vamos a exigir 25 o 30 mil entradas a precios populares para los que son
hoy como éramos nosotros antes, puedan asistir. Entonces, todo el mundo está dominado por el miedo, por su lugar de confort, y así es imposible cambiar. Un poco como decía Tejada Gómez, hay que cambiar a las cosas como la estaba. Si no cambia todo, no cambia nada. ¿Tiene que ver con nuestro fútbol en particular o cree que o es una problemática que usted percibe que ocurre en todo el mundo, hasta en las grandes ligas, claro? No en todo el mundo, pero lo que pasa es que, en definitiva, como siempre en Argentina, el tarro de levadura es mucho más grande que hay en otros países, ¿no? Fernando, la última para finalizar, ahora sí, después de haber recorrido y tocado algunos temas que por ahí son bastante críticos y que, bueno, en respeto y admiro su poder de interpretación de estas cuestiones, no queremos dejar pasar la posibilidad aquí en Fútbol en Sintonía de preguntarle, ¿no? Porque lo reitero, y cada vez que me preguntaban, Juliano, previo al programa, que vas a hablar con Fernando Signorini, decirle, le ha tocado trabajar con los dos más grandes de la historia y hasta con otros que hoy son parte del top 5, al menos de lo mejor que hemos tenido en nuestro fútbol argentino. ¿Cuál es la mejor experiencia que se ha llevado de esto y cuál es su mejor recuerdo en su profesión? Qué sé yo, mira, si tuviera que elegir hay tantos, pero elegiría aquellos de mis primeras épocas en Rivadavia de Lincoln, cuando yo estaba estudiando en el Instituto de Educación Física y comencé a transitar esta maravillosa aventura de ser preparador de futbolistas, ¿no? Digo preparador y no preparador físico porque para mí ese término fue acuñado para el atletismo. Es curioso que todavía se siga utilizando, ¿no? Es demasiado reduccionista. Preparar un jugador de fútbol no tiene nada que ver con preparar un atleta, pero sí, son aquellos de las primeras épocas con los primeros jugadores que además eran todos trabajadores. Entrenábamos a última hora de la tarde en condiciones realmente lamentables porque no había prácticamente luz en la cancha de entrenamiento, y sin embargo los chicos con un entusiasmo increíble, y a pesar de todo, ese fue mi verdadero banco de pruebas. Ahí fue donde en definitiva comencé a conocer al futbolista, porque que se dedica a esto, ante todo, tiene que entender precisamente eso, ¿no? De fútbol, y fundamentalmente de futbolistas que poco y nada tienen que ver con jugadores de otros deportes que pertenecen además a otro tipo de clases sociales, a lo mejor mucho más beneficiadas. Profesor, ha sido verdaderamente un placer poder conversar con usted, ha sido muy claro en su alocución, en cada uno de sus argumentos y agradecerle por este tiempo, por conversar con nosotros. Bueno, lo hemos tenido en Catamarca el año pasado, recuerdo el año pasado, si mal no me mezclan los números, y bueno, muchas gracias por su tiempo una vez más, profesor, ha sido muy amable. Bueno, no, a todos ustedes, a toda esa provincia maravillosa a la que espero volver cuanto antes, al Cata Quiroga, mi querido amigo de tantos años desde allá de Barcelona, a su familia, y para todos un enorme abrazo, fue un placer.